que se fuese mi padre, me dio el aviso tu voz de que estabas solo. Y cuando salgo, te miro triste, enojado y quejoso. ¿Qué ha sido la causa? Dilo. ¿Por la causa me preguntas tú? ¿Que eres de ella al principio? Don Juan, señor, ¿de qué hablas? Hablo de que ya he sabido tu falsedad y tu engaño, que ya tu traición he visto, y que mi loca esperanza fue de viento, y lo deshizo el viento que la formaba como luz de rayos tibios, que en un suspiro se enciende y muere en otro suspiro. No sé por Dios lo que dices. Que hables claro, te suplico. ¿No tienen razón mis quejas al saber tu amor esquivo y saber que está tu padre esperando 2 sobrinos, que han de ser los 2 dichosos a costa de mi martirio? Leonor casará con uno y el otro, ay de mí, contigo. Don Diego Inés es tu dueño. Claro está que será digno tanto como por su sangre, por haberte merecido. De tu elección no me quejo. Pero ¿qué triunfo has tenido en que muera de agraviado quien pudo morir de fino? ¿Para qué has sido alentarme? ¿Para qué engañarme has sido? ¡Basta ya, don Juan, detente! ¿Qué don Diego? ¿Qué sobrinos? ¿Qué casamientos son estos? ¿Quién ese engaño te ha dicho? Porque además es engaño del que yo no tengo indicio. Y no sé más hasta ahora que son estos 2 mis primos, que mi padre los espera y de Burgos han venido. Mas a casarse, no sé. Si no es que tú hayas camino de que sin saberlo yo alguien se case conmigo. Pues ¿cómo puede ser falso cuando tu padre lo ha dicho? ¿Y cómo siendo su hija ignoras tú su designio? Si quieres hallar con esto a tu disculpa resquicio, te digo que no hace falta que mientas. Me voy, te digo. Pero vive Dios, tirana, que no ha de lograr conmigo tu traición sus agudezas. Y si era el intento mío partirme para volver en alas de mi cariño, ha de ser ahora alejarme de tu mentiroso hechizo, tanto que en mi larga ausencia llegue a encontrar el olvido. A esto voy. ¿Y qué mal voy? Pues al dejarte consigo que tú logres el deseo y yo encuentre el castigo. Mas tendré muriendo el gozo de saber en mi martirio que eres tú la que me mata, pero yo el que me retiro. Don Juan, señor, oye, espera. Inés, hermana que miro, ¿tú tan turbada? ¿Qué es esto? Esto es Leonor un delirio. Don Juan dice que mi padre a las 2 ha prometido y que esposos de las 2 vienen a ser nuestros primos. Pues Inés, dice verdad, porque él ahora me dijo que prevenidas estemos, porque él va por sus sobrinos que han de ser nuestros esposos. Y que por cierto motivo que ha importado su atención, nos ha callado este aviso. Ay, de mí, Leonor, ¿qué dices? Que ya te oigo sin sentido. Mira, Inés, si fue verdad mi temor. Mas ya has oído que yo lo ignoraba todo. ¿Y qué importa el temor mío? Erré en culpar tu fineza, mas no en temer mi peligro. Pronto ha de llegar mi muerte, si ya perderte imagino. Señora, ya os habrán dicho que sois mía y yo soy vuestro, pero os tengo que advertir que en mí os da mi tío un dueño, que hay muchas que le tomaran con 2 cantos a los pechos. Con decir una verdad se excusa uno de ser necio. Muerta estoy. En mí, señor, la voluntad que yo tengo es de mi padre y no mía. ¡Qué hombre tan torpe y tan necio! Observa cómo ha caído. Ya por mí perderá el seso. Si ella se casa contigo, que lo perderá es bien cierto. Don Mendo, hablad a Leonor. De su hermosura suspenso, del primer hierro en mi labio, tendrá disculpa el proverbio. Y ya, turbado señora, a las luces del sol vuestro, con tanta razón sería acertar el mayor hierro. Nada puede errar quien lleva por norte tan buen lucero como la desconfianza. Discreto y galán es Mendo. Yo he sido la más dichosa. Mi primo, con lo modesto, cubre el no ser muy galán. Vos lo sois en tal extremo que oscurecéis a cualquiera. ¿Habrá alguien más majadero? También cayó la Leonor. Buena mi primo la ha hecho con presentarse a mi lado. Sobrinos, tomad asiento. Yo por mí ya estoy sentado. Vos sois llano hasta el extremo. Un poco toscos el novio, mas la corte le hará atento. Mosquito, ¿ves que también se me ha enamorado el viejo? Suerte tienes de que aquí no esté también el cochero. ¡Cielos!
Mienten los que dicen que puede ser de consuelo el competidor indigno, pues antes es mayor tormento ver que las mejores dichas van a caer en el necio. Los dos, quiero que sepáis que este es don Juan, a quien debo tan íntima obligación que le viene en nombre estrecho de amistad a esta que hay entre uno y otro. El deseo de serviros os dará buena señal de este empeño. Yo estimo vuestra amistad. La mía, humilde os ofrezco. Y yo desde hoy ciertamente he de ser amigo vuestro. Que tiráis algo a galán y es para mí bravo cebo. Delante de vos no puede ningún galán parecerlo, pues tiráis tanto que dais siempre al blanco, con acierto. No doy yo mucho en el blanco porque es color que aborrezco. Señor, si esto va a este paso, tus dos primas, ¿qué dirán? Que sufran. Mas yo querría que lo sepas ocultar. Ya bien puedes empezar a llamarme señoría. ¡Hola, Mateo, Benito! ¡No hay ningún criado aquí! ¿Cómo es posible? ¡Ay de mí! ¿Quién es él? Cristo bendito, don Juan parece ahí es nada. Es primo de la señora y celoso. ¿Eso hay ahora? Pues pasará por mi espada. ¿Cómo quieres hacer eso? Que no intente decir nada o a la primer cuchillada le rebano como a un queso. ¡Eres valiente! Los chinos son enanos para mí. ¡Ay, madre de Dios, que aquí se matan como cochinos! A ver quién me dice arriba. Don Diego, vos aquí estáis, pues que en la casa buscáis de la condesa mi prima. ¿Yo? No lo puedo creer. ¿Es que no habéis escuchado? Vive Dios que me he turbado y no sé qué responder. ¿No habláis? Señor, yo me admiro. Con mi señor iba al Prado y aquí nos hemos topado por la Plaza del Retiro. ¿Qué haces? Diablo, lo fragua de quien me parió reniego. ¿Por qué no me habláis, don Diego? Ni quien... Tiene la boca con agua. No disparates. Creí que iba a salirme mejor. Don Diego, hablad, por favor. Que hable Mosquito por mí. ¡Habla pronto! Él iba a prisa y aquí entró. ¿Pero a qué entro? Bueno, vamos, qué sé yo. Los dos íbamos a misa. ¡Y ya no te has de burlar de mí! Ya me recobré y ahora lo remediaré. Don Juan, os tengo que hablar. Por fin. A solas os quiero. Por mi parte solo estoy. Pues vete tú. Ya me voy. ¿Qué dirá ahora el majadero? Ya estamos solos. Don Juan, yo me caso con mi prima, que aunque ella no me merezca, es un don hacerla mía. Por eso, en efecto, digo, vine aquí, y así mi vida transcurre. Ya perdí el hilo de lo que decir quería. Proseguid. Ya voy al caso. La memoria es quebradiza. Desde Burgos a Madrid hay 40 leguas chicas, quizá más. Bueno, no tanto. ¿Todo eso a qué se encamina? No son del caso las ¿Cuál leguas. es el camino que explica? Tampoco importa el camino. ¿Pero de qué me queríais hablar? ¡Basta! Si insistís, es ya preciso que os pida explicación por entrar vos en casa de mi prima. ¿Por qué he de explicaros eso? Porque la duda es muy linda. ¿Por qué de ser su marido? La sospecha es tan indigna que no merece respuesta, pero si ha de ser precisa, yo os la daré. No hace falta. Que tengo yo en esta villa más de 400 damas que a mi casamiento aspiran. Yo os lo digo, por si acaso vuestro amor a Inés se inclina, que alzaré la mano de ella, porque vuestra bizarría me ha convencido y no quiero que os dé mi boda un mal día. Yo os digo que no respondo. Según eso, vuestra mirada no debe de ser a Inés, sino a Leonor. Esa misma es la pregunta de antes, que ya tenéis respondido. Ahora sí que viene el clavo, vuestros ojos lo atestiguan. Leonor es la que os ¿No abraza. habláis vos? Respuesta mía la que yo no os quiero dar. Basta ya, si esto os irrita. Desde aquí somos amigos. Mi duda está concluida. Quedad con Dios. Que Él os guarde. Y sabed que el alma mía os guarda un lugar de primo. Deuda es de mí agradecida. Qué bien salí del apuro. Mi ingenio es toda una chispa.